que caminen con valor. El diablo los pidió pasantearlos. Diles que caminen con valor. Diles que no se alegren por milagros, que se alegren si su nombre está en el libro de Dios. Muy buenas tardes, otra vez aquí estamos, Ministerio Cara a Cara con el gran Yo Soy, nuestros hermanos en Cristo, la hermana Maribel, el hermano Carlos. Aquí estamos nuevamente esta tarde, dándole gracias como siempre a nuestro Padre Dios por una nueva oportunidad para poder presentar estas verdades que se encuentran en las Sagradas Escrituras, la Santa Palabra del Señor. Esta tarde estamos aquí nuevamente para continuar la segunda parte del hablar en lenguas. Y hay una pregunta muy interesante. ¿Será la verdadera identidad del cristiano el hablar en lenguas? ¿Qué sucede con aquellos que no las hablan? Y las que las hablan, ¿qué clase de lenguas son esas? Bueno, hay muchas preguntas, así que mis hermanos, estamos aquí esta tarde. Esto está bueno, es palabra de nuestro Padre Dios, por lo tanto les pedimos por favor, saque su Biblia, saque su cuaderno, su pluma, porque hoy vamos a aprender mucho más acerca de este tema. Todo comenzó con el bautismo en agua, de ahí nos lleva a la secuencia, el hablar en lenguas, y la verdad que será la verdadera identidad del cristiano el hablar en lenguas. ¿Es un requisito indispensable para poder ir al cielo? Bueno, pues aquí estamos esta tarde, hermano, hermana, ¿cómo están? Buenas tardes, Dios les bendiga, qué gusto verlos. Igualmente, muy buenas tardes. Amén. Gracias al Señor que nos tiene una vez aquí. Gracias al Señor, es bueno. Estamos, ¿verdad?, con los ojos abiertos y listos para aprender más. Aprender. El pueblo se pierde por falta de conocimiento y bueno, pues nos toca escudriñar la palabra y pues el Señor lo ordenó, así que nosotros tenemos que ponernos a trabajar. Aún es tiempo, hoy es un nuevo día, hoy una nueva oportunidad, hoy vamos a conocer más y más al Señor. Y por lo tanto, conociéndolo, pues como siempre decimos, cada quien tomamos la decisión que queremos. Estos temas son difíciles porque pues tenemos un concepto de una parte, un concepto de la otra y así sucesivamente. Cuando siempre volvemos a lo mismo, al primer estudio que hubo a través de este panorama bíblico, aquel día cuando empezamos, ¿por qué hay tanta diferencia entre tantas denominaciones, entre tantas iglesias cuando la Biblia es solamente una? Pues bueno, es que nos faltaba entrar a este panorama bíblico y aquí está el hermano para ayudarnos en eso, guiado por el Espíritu Santo de mi Padre Dios, porque sin Él no sabemos nada. El que revela la verdad del Padre y del Hijo solamente es el Espíritu Santo de Dios y Él está aquí tan maravilloso, nos ama tanto y nos da ese poder, quiero decir, esa fuerza, ese ánimo, ese deseo para venir y continuar hablando estas verdades, que no es nada fácil, pero que nos empodera, que saben que yo los envío, vayan en mi nombre, porque yo soy el que voy a hablar, yo soy el que quiero que mi pueblo despierte, no quiero que el pueblo se pierda, quiero que todos estén conmigo y todos tengamos vida eterna junto a Él. Y esa es la esperanza de cada uno de nosotros. Hermano, buenas tardes. Mi hermana Yoli, buenas tardes, Dios le bendiga a mi esposa, a la audiencia del Facebook Live en todas las naciones del mundo, porque nos ven, nos escuchan en Latinoamérica, Centroamérica, parte de Europa y alcanzamos hasta las islas antillanas y hay una parte donde me reportan sintonía desde Uganda, en el África. También quiero saludar a la iglesia del Cuerpo de Cristo en la ciudad de Monaghan, sin distingo de denominación, Odessa, Pecos, for Stockton, Midland, El Paso, ¿me falta alguna? México. Nos escuchan en México y gran parte aquí en los Estados Unidos de América. Qué gusto estar con ustedes. Y sí, es tremendo esas preguntas que usted acabó de mencionar, hermana Yoli. ¿Será que si yo no hablo en lenguas me condeno? ¿Será que de verdad es un requisito indispensable para ir al cielo? ¿Las lenguas que se están hablando son bíblicas? ¿Tienen soporte bíblico? ¿O desde cuándo las están hablando? ¿Qué dice la historia de la iglesia
sobre el hablar en lenguas. Y algo muy importante, la iglesia se ha preocupado por investigar qué son las lenguas angélicas. Se ha preocupado por investigar o estudiar. Si Pablo dice en Corintios 13:1 que hay lenguas humanas, ya sabemos que son los idiomas. Y dice que hay lenguas angélicas. La iglesia se ha preocupado por investigar, aún en las mismas Sagradas Escrituras, sabiendo que las lenguas son idiomas, cómo se comunicaron los ángeles con los hombres de la Biblia. Porque si a la Biblia dice que hay lenguas angélicas, ¿sí? So if the Bible says that there is angelical tongues, Son idiomas del cielo. these are languages from heaven. Y si los ángeles se comunican con el ser humano, ¿cómo lo han hecho? And if the angels communicate with human beings, how did they do it? Entonces vamos a ver realmente cuáles son las lenguas angelicales, porque la Biblia sí muestra So we're going to see which are the angelical tongues. cuáles son, Because the las Bible does demonstrate cuáles son las lenguas angélicas. which are the angelical tongues. Sí lo dice. And it does say it. Porque, exacto, vamos a comprobarlo. So we're going to prove it, Porque la iglesia tiene que salir de ese desconocimiento de la verdad. because the church has to come out of that unknowing of the truth. Porque cuando usted no conoce la verdad Because when you do not know the truth, o no investiga, or you do not investigate, usted anda creyendo todo lo que le dicen. you will believe everything they tell you. Y como se tiene el título de pastor por algo honorable y casi sagrado, Because some pastors have that, of course, the title of pastors, of honorable pastors. So we believe what they say. es un título de respeto. It's a very respectful title. Entonces, por ser de respeto, toda la iglesia cree que el hombre que está en el altar está diciendo la verdad porque tiene el título de pastor. So because they are that's a respectful title. So everybody believes that what everyone is saying is true. Pero ¿qué pasa con este hombre de altar si no estudia, no se prepara, no investiga? So what happens with this person of the altar? If he doesn't prepare himself, if he doesn't study, if he doesn't seek the scriptures. Entonces, ¿qué es lo que viene a enseñar en el altar? Lo que cree, lo que piensa o su opinión personal. What is it that he is teaching in the altars? Is it his personal opinion, what he thinks, or what is it? Usted decía algo muy importante, hermana Jolie. Si todos tenemos la misma Biblia, You were saying something very important, or important, Sister Yoli. If we all have the same Bible, ¿por qué predicamos cosas distintas? how come we preach something different? Exacto. Como usted lo menciona, se supone que un pastor, ¿verdad? O cualquier persona de altar es una persona que está preparada, que busca del Señor porque es su responsabilidad para poder darle a las ovejas, ¿verdad? Otra cosa que sucede muchas veces es lo que él piensa, lo que él cree, lo que siente, o también qué es su denominación le da. Esto es lo que tú vas a dar. Esto, y de aquí no te sale, porque este parámetro te cuida que no te salgas ni busques para otro lado. Exacto, Solamente ahí. exacto. Una denominación prohíbe a sus pastores A denomination prohibits his pastors enseñar algo que la denominación no aprueba. to show something that the denomination does not approve. Entonces, yo creo que llegó la hora de verdad So I think the time has come de salir de tanta ignorancia y desconocimiento. of coming out of that ignorance and unknowing. Estamos en los tiempos en que las verdades ya están saliendo a la luz. We're in the time where the truth is coming out to the light. Estamos en el tiempo del cumplimiento de Daniel capítulo 12. Los sellos del conocimiento ya están siendo abiertos. And we are in the time of with Daniel 12, dijiste Daniel 12? Yeah. Daniel 12 says that everything will be revealed, the seals will be opened. Y está llegando el tiempo donde el cumplimiento de Oseas 4:6. And the time when Hosea 4:6
is complied. Sobre todo la segunda parte donde el Señor dice que si el sacerdote o el pastor no adquiere conocimiento, él lo desecha. Overall, where it says that if the pastor does not acquire that knowledge, the Lord will cast him out. Y usted ve por las redes sociales sobre todo, And you see through the internet, muchos hombres y mujeres haciendo cosas que la palabra de Dios no aprueba, many men or women doing things that the word of the Lord does not approve, y hablan en nombre de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo. and they speak in the name of God and Christ and the Holy Spirit. Pero existen hombres que sí estudiamos, nos preparamos, investigamos, analizamos. But there is men that exist like us that we prepare ourselves, we investigate, we seek. Entonces se forma un choque doctrinal. So there is a crash, doctrinal crash. Y están quedando, los que no se preparan, están quedando como falsos profetas, como mentirosos. And the ones that do not prepare themselves are being left as false prophets or liars. Porque el tiempo en que se levantó la apostasía para engañar a la iglesia, Because the time when the apostasy rose up to lie to the church, donde logró engañar con mensajes y sermones que emocionan, where they were able to lie to people through their sermons and through their teachings. está terminando porque Dios ama a su pueblo y manda la verdad. And it's finishing with that because the Lord loves humanity. Y por más que se levante la mentira, Dios jamás permitiría que la mentira esté o prevalezca sobre la verdad. And even though these lies are there, the Lord is not gonna let that happen any longer. He's gonna bring the truth out. Y el problema no es que el hombre o la iglesia no quiera la verdad. The problem is not that man does not want the truth. Cristo dijo que el problema es el amor al dinero. Christ said that the big problem was the root of loving the money. Y muchos quieren los cargos con título dentro de las iglesias por amor al dinero. And many want those titles within the church because of the love of money. Y sirven o enseñan es por la gratificación. Por eso hacen shows y espectáculos del nombre de Dios. And they serve all in the name of God, and that's why they do these shows and spectaculars. All of them are being done in the name of God. Pero la iglesia está escuchando la verdad. But the church is listening to the truth. Y muchos están siendo libres de todas esas mentiras teológicas. And many are being free from all these lies. Porque Dios está levantando hombres de valor que sacan la Biblia y demuestran con Biblia los errores en que está viviendo la iglesia. Because we are rising up, showing the truth about what the people is saying. Y yo lamento mucho por aquellas iglesias que no predican la verdad porque están quedando solas. And I am sorry for those people that are not preaching the truth because they are being left alone. Por eso es necesario volver a la palabra de Dios. That is why it's so necessary to come back to the Word of God. Predicar lo que la palabra de Dios enseña. Preach what the Word of the Lord is showing. Pablo decía algo muy bonito en Efesios capítulo 2, Paul said something very beautiful in Ephesians 2, verso 20. 2:20. Quiero que lo lea, hermana Jolie, por favor. Please read it, Sister Efesios Yoli. capítulo 2. Verso 20. Dice la escritura: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Edifying yourself over the rock and the prophets, siendo la principal piedra del ángulo where the principal rock of that angular Jesucristo mismo. is Jesus Christ himself. Pablo es muy claro. Paul was very clear. Pablo dijo que nos debemos edificar Paul said that we must edify ourselves
sobre las enseñanzas de los apóstoles y profetas. over the teachings of the apostles and the prophets. Pero cuando hablaba de esto no dice profetas ni apóstoles modernos. But when he was talking about this, it wasn't talking about the modern prophets nowadays. Dice de los profetas y apóstoles verdaderos, aquellos que están en la Biblia. It's talking about those true apostles and prophets that are in the Bible. Y Pablo dice que cuyo fundamento es Jesucristo. And Paul says that the foundation is Jesus Christ. O sea que lo que los que enseñaron los apóstoles y los profetas, Cristo lo corrobora. So what the prophets and the apostles were saying, Christ backs them up in the word. Más en estos tiempos tenemos que hacerlo. And more these times we must do. Tenemos que revisar la doctrina de nuestras iglesias y nuestros pastores. We must look at the doctrines of our churches, of our pastors. Y por encima de que hablen en nombre de Cristo, en nombre del Espíritu Santo, tenemos que comprobar en la palabra. On top of what they are preaching, we must prove ourselves in the word. Si es correcto o no. If it is correct or if it's not. O es una opinión personal del pastor. Or if it's just a personal opinion of the pastor. O es una teología de la denominación a la cual pertenece su iglesia. Or if it's a theology of that denomination where you pertain to. Porque hay un solo mensaje, There's only one message, una sola palabra, one word, un solo Dios, one God, un solo Señor, one God, un solo Espíritu, one Spirit, un solo bautismo and one baptism, y una sola fe. and one faith. Entonces, ¿por qué están divididos? So why is it that they are all divided? Eso indica que alguien está mintiendo. This indicates that somebody is lying. Cristo dijo que Satanás vendría a robar, matar y destruir. Christ said that Satan would come and steal and destroy. Y muchos están en congregaciones donde no saben ni se han dado cuenta que los están robando, matando y destruyendo su vida espiritual. Many are in congregations where they don't know that their lives are being killed spiritually. Cristo dijo que Satanás vendría a dividir para reinar. Christ said that Satan would come to divide so that he could reign. Y es increíble que ahora Satanás, cuando revisas las iglesias, está dentro de los templos. And it is incredible when you check and see he is in the temples or in Y the en la churches. época de Cristo reprendía espíritus inmundos dentro de las sinagogas. And in the time of Christ, Christ himself would rebuke the spirits inside of the synagogues, which are the Cuando churches. usted analiza la vida del apóstol Pablo, sobre todo en el mensaje a la iglesia de Corinto, When you analyze everything in the message of San Pablo, ¿sí? Paul, you can see that. ¿Qué más dijiste? De la iglesia de Corinto, Of the Church of Corinthians, usted encuentra que había mucho pecado y muchas teologías humanas. you will find that there was a lot of sin and a lot of human theology. Por eso decían, yo sirvo a Éfeso, yo sirvo a Pablo, yo sigo a Silas, yo That's sigo why, a... that's why they would say, I am serving Paul, I'm serving Silas, Silas, and each one. cuando debemos seguir es a Cristo, When we should follow Christ, su verdad y su palabra. His truth and His word. Y en este tema del hablar en lenguas, And in this subject and talking in tongues, sí que lo han tergiversado. they have manipulated it. Cuando usted se va a la historia de la iglesia, When you go to the story of the churches, usted va a encontrar verdades absolutas, you will find a lot of truth, absolute truth. que los padres de la iglesia The fathers of the churches, discutían sobre este tema. they discussed this over this subject. Y hasta el siglo primero dejaron sentado y muy claro algo. And up until the first, ¿qué siglo? Siglo primero, The first, ¿qué? Siglo. o los años primeros después de Cristo y después de los the first apóstoles, years before or after Christ and after the apostles. que el don de lenguas, escuchen esto,
that the gift of tongues, y está corroborado en el día de Pentecostés, and it's corroborado, ¿qué era? sostenido o aprobado. And it is approved in the day of Pentecost. Y también en 1 Corintios capítulo 14, Also in 1 of Corinthians 14, por el apóstol Pablo. through the Apostle Paul, Escuche esto, que el verdadero don de lenguas that the true gift of the tongues no es pronunciar sonidos raros y extraños y repetitivos, it is not to pronounce weird sounds or repetitive sounds, sino que el verdadero don de lenguas lo daba el Espíritu Santo but the true gifts of tongues, the Holy Spirit would give it sobre una persona que estaba predicando la palabra de Dios en un idioma que no conocía. but it would be given unto a person Que estaba that predicando was la palabra de preaching the word Dios of God and that did not know it, en or un, that idi- language, en un idioma que no conocía. that language that they didn't know. Ejemplo, For example, llegaba una persona a Nínive, por ejemplo, vamos a hablar Nínive. so if a person would go to Nineveh, Nínive tenía su idioma Nineveh had its own language, y el don de lenguas le permitía, por ejemplo en este caso a Jonás, and the gift of tongues, for example, to Jonah, predicar en la lengua de Nínive, que hablaban los de Nínive, sin haber estudiado esa lengua. he would speak. It was his job to speak, or the Holy Spirit would give him that kind of tongue that they had in Nineveh. Por eso Pablo decía que deberíamos pedir el don de lenguas. That's why Paul asked, we should ask for the gifts of tongues. Y cuando usted lo analiza, And when you analyze this, son idiomas humanos. these are human languages. Hechos capítulo 2 lo ratifica. Acts 2 rectifies it. Toda la Biblia ratifica esto. All the Bible demonstrates this. Pero lamentablemente desde la época de Catherine Kuhlman, But sadly, since the time of Catherine Coleman, y también los sentó muy fuerte en el mundo entero, José Smith. there was also another person. His name was John Smith. Era José o Juan? José Smith. It was Joseph Smith. Él creo que es el fundador de los mormones. Yes. I Pero- think he's the founder of the Mormons. Todos los que comenzaron con el hablar sonidos raros But everybody that started with those weird sounds y repetitivos and repetitive, vienen de la misma época, they come from the same time, desconociendo lo que sucedía en la época apostólica, unknowing what happened in the apostolic time, o más bien negando lo que era la época apostólica. or not accepting what the apostolic time was. Y dieron por sentado que recibir el don de lenguas es recibir poder del cielo. They established that receiving the manifestation of tongues was recibir el Poder del cielo. That was power from above, Eso es lo que ellos afirmaron. and that's what they affirmed. Y empezaron a enseñar a que la iglesia debería repetir lo que ellos hablaban en el altar. And they started saying that whatever they repeated, everybody else should do the same. Y en muchas iglesias cayeron en el error de invitar a los hermanos And many churches fell into that error of teaching a the que brothers pidan el don de lenguas. and asking them to ask for the manifestation of tongues, Repitiendo palabras raras. repeating those weird words. Y el hombre que está invitando a hacer esto And that person that is inviting them to do that, empieza a guiar a la persona en la palabra que él dice. he starts to guide the people in that word the way he says it. Eso no es un don de Dios. And that is not a gift of God. Ese no es el verdadero Espíritu Santo. That's not the true spirit of the Holy Spirit. Eso es una falsedad espiritual That's very false
spiritual, no sustentada ni avalada por la Biblia, that is not sustained or accepted by the Bible. y menos por el apóstol Pablo. Of course, not through Apostle Paul. Quiero que sigamos en lo que quedamos el martes pasado, en 1 Corintios capítulo 14, verso 20. In 1 Corinthians 14:20, where we left off last Tuesday. Esta es la segunda parte de qué habló el apóstol Pablo, This is the second part of what the Apostle Paul spoke about. o qué dijo el apóstol Pablo sobre qué es hablar en lenguas. Or what did the Apostle Paul say about speaking in tongues? Entonces, si manejamos la Biblia, todos, So if we manage the Bible, all of us, ¿sabe por qué muchos siguen engañando a la gente en las iglesias? do you know why many keep on lying to people in the churches? Porque muy pocos son los que leen y escudriñan la Biblia. Because there's very few that actually read and seek the Word of God. Y la mayoría van a las iglesias como si fuera el club, And the majority go to the churches as if it was a club, donde van los miércoles y los domingos por cumplirle a Dios. where they go on Wednesdays and Sundays just to comply and be right with Por God. escuchar algo bonito que aliente el espíritu. To hear something that is pretty so that they could get their spirit going. Pero no abren la palabra de Dios. But they do not open the Word of God. Y lamentablemente muchos pastores modernos, And sadly, many of these modern pastors, y tienen iglesias grandes, they have very big churches, pero el mensaje que dan but the message that they are giving, lo toman de un verso bíblico y ya. they take it out of one verse from the Bible, and that's Y, it. y empiezan a hablar de una historia espectacular, And they start to talk about a very spectacular story donde muchos aplauden y dicen amén, where many clap and they say amen. pero no están comprobando si realmente está en la palabra. But they are not proving if in reality it is in the Bible. Yo puedo hablar de Dios como pastor, I can speak about God like as a pastor, yo puedo predicar historias hermosas como pastor, and I can preach beautiful stories as a pastor, pero la iglesia no necesita eso. but the churches do not need that. La iglesia necesita que les llevemos la palabra de Dios. The church needs for us to take the Word of God, to No que me them, escuchen a mí. not for them to listen to me. Vamos a la palabra, hermana Yoli, lean. Let's go to the word, Sister. Verso 21. 21. Verse 21. En la ley está escrito, In the law it is written, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. in other tongues and with other lips I will speak to this people. Y ni aún así me oirán, And not even like that, they will hear me. dice el Señor. The Lord himself, Mire, está muy claro. it's very clear. Y Pablo dice que está escrito en la ley. And Paul said that it is written in the law. Y si usted analiza la palabra de Dios, And if you analyze the word of the Lord, eso está en el capítulo 28 del libro de Isaías, that is in Isaiah 28, verso 11 y 12. verse 11 and 12. Dice la escritura que en otras lenguas y con otros labios The word says that in other languages and with other lips, Dios le hablaría a su pueblo. God would speak to his people. Y habla de idiomas, no habla de sonidos raros ni extraños. And he's speaking about tongues. He's not languages. He's not speaking about weird tongues or weird noises. Y ni aún así me oirán, dijo el Señor. And they won't even listen to me then. Fíjese que cuando él dice ni aún así me oirán, Listen, when he says they won't even listen to me, y cuando Dios hablaba en el libro de Isaías que él le hablaba al pueblo, and when he spoke in the book of Isaiah, había algo muy tremendo. there was something very tremendous. Y tengo que comparar lo que dice 1 Corintios capítulo 13 verso 1. And I have to compare what it says in 1 Corinthians verse 1. Dice lenguas angélicas. It says angelical tongues, Entonces, para que la iglesia no se deje engañar más, so that the church will not be lied to anymore. de cualquiera que se suba al altar y empiece tra, 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 o sonidos raros, Of anyone that will
get on the altar and starts to speak, Y lo más, like he said, lo más tremendo es que siempre repiten lo mismo. the tremendous thing is that most of them repeat the same thing over and over. Entonces miremos cómo Dios o los ángeles le han hablado al ser humano. So let's see how the Lord has been speaking to humanity. ¿En qué lengua le hablaron a los hombres? What tongue did they cada speak? uno de ellos. Repítalo, Sí, hermana El Yoli. idioma de cada uno de ellos nunca dijeron de otra manera lengua extraña, siempre de una manera comprensible. Les Exacto. hablaba, les decía, es esto. Ah, entonces, si Pablo dice que hay lenguas humanas que son So idiomas, Paul says that there's human tongues, y Pablo dijo que hay lenguas and angélicas, Paul said that there's angelical tongues. entonces si usted quiere saber cuál es el verdadero don de lenguas angélicas, So do you want to know which is the true speaking in tongues, angelical tongues? vamos a la palabra. Let's go to the word. Es la evidencia de cómo son las lenguas This angélicas. is the evidence of how the angelical tongues are. Entonces, quiero hacerle una pregunta. So I want to ask a question, Va para todo el mundo. and this is for everyone. La Biblia dice en el Génesis que Dios habló con Adán, con Eva, The Bible says in Genesis that the Lord spoke to Adam and Eve, y aún con la serpiente. and even with the serpent. ¿Cierto? Yes, ¿Estamos? yes. ¿En True. qué idioma le habló Dios a Adán y a Eva y a la serpiente? In what type of tongues or language did God speak to Adam, Eve, and the serpent? Y es Dios. And it's God speaking. Usó una lengua angélica. He used an angelical tongue. O de pronto se le paró a Adán y le dijo, rica anda raba caballo basanda la raba ya bacalla traca 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 traca. Or did he talk to him like that? Eva, usted que es más super espiritual, interprete. Eve, since you're more spiritual, can you interpret? O no, usted serpiente antigua, Satanás, interprete porque usted viene de los cielos. Or did he say, you, serpent, you speak to them? Because you come Les from heaven? habló en el idioma que ellos hablaban y entendían. He spoke to them in the same language that they understood. Vamos a Caín. Dios habló con Caín. Let's go to Cain. God Y, spoke to Cain. y fue un diálogo donde Dios habló y Caín le respondió. And it was a exchange of words where he spoke and Cain responded. ¿En qué lengua le habló? So what kind of a language did he speak? En un idioma que Caín entendía, comprendía y pudo hablar con el Eterno. It was a type of language that he was able to understand and he comprehend and he spoke it and he was able to speak to him. Llegó el Señor Noé. Habló con el Eterno. Then Noah came and he spoke to the eternal God. ¿En qué idioma le habló? What kind of language did he speak to him? ¿Qué lengua usó? What kind of language did he use? En una lengua angelical, ¿cierto? Was it an angelical tongue? Was it? ¿O en una lengua humana? Era lengua humana. Or was it Podían comprender. human language? En lengua humana porque Noé le podía comprender. Y así saltamos a Abraham, a Isaac, a Jacob. It was languages that they could understand, and that's if we go to Abraham, Jacob, and Cuando vino el ángel de Jehová con otros dos ángeles a hablar con Abraham when the angel of the Lord came with those two angels to talk to Abraham, y le dijo que su mujer iba a quedar embarazada, and he said that his wife was going to become pregnant, ¿qué lengua usaron? Ya que Sara oyó y soltó la risa. what kind of language were they using? Since Sarah heard and she started laughing. Una lengua que ellos hablaban, comprendían y entendían. It was a language that they were able to comprehend. They would Cuando se speak and they encontró con understood. Moisés, When he confronted, or when he was with Moses, ¿qué lengua usó? what kind of tongues or what kind of language did he use? Y Moisés, por estar en la casa de Faraón, era políglota. And Moses, because he was in the house of Pharaoh, he was a políglota. Políglota. Políglota.
habla varios a idiomas. person that speaks a lot of languages. ¿En qué idioma le hablaron ellos dos allá en el monte? So what kind of language did they speak to him in Si the Moisés se mountains? atrevió a decirle, quiero verte. Even, Moses told him, I want to see Y la you. Biblia muestra una conversación And the Bible demonstrates a conversation en una lengua que Moisés entendía y hablaba. in a tongue that Moses could understand, and he spoke it. Cuando usted mira la historia de Job, When you see the story of Job, ¿en qué lengua le hablaba? what kind of tongues or what kind of language were they speaking? ¿Era angelical? Sí, pero humana. Was it angelical? Yes, but it was human. Cuando Moisés estaba frente a la zarza ardiente, que salió una voz, When Moses was in front of the burning bush, Y and es- that voice came y out, Moisés entendió y comprendió y hasta respondió, and Moses understood and he comprehended, and he even responded. ahí muestra una lengua entendible y comprensible para Moisés. That's a tongue that was understandable and comprehensible for Cuando, Moses. cuando David hablaba y cantaba When David would speak and sing, y tuvo su encuentro con el ángel de Jehová, and he had that encounter with the angel of Jehovah, no hay un solo rastro de que David dijera que no entendió lo que le decían. there is nothing in the word that says that he did not understand anything that was said to him. Cuando Salomón habló siendo un niño con el Señor, And when Solomon spoke, him being a child, and he spoke with the Lord, los profetas the prophets, y sobre todo Ezequiel, and overall Ezekiel, cuando usted lee el capítulo 2 de Ezequiel, when you read the chapter 2 of Ezekiel, habla el ángel de Jehová, the angel of Jehovah was speaking. idioma angelical. It was angelical tongues, or Y le dijo, muy claro está escrito, todo lo que oyeres, and it's very clear when he said, everything you would hear, lo repetirás sin cambiar y sin agregar nada. you will repeat it without changing or adding anything. ¿Qué lengua le habló? What kind of language did he speak to En him? la que hablaba Ezequiel. In the same language that Ezekiel spoke. Viene el capítulo 9 del libro de Daniel, And in the chapter 9 of Daniel, donde dice que el arcángel Gabriel vino y habló con Daniel. where it says that the archangel came and spoke to Daniel. Porque cuando usted le lee, no solamente fue un sueño ni una visión, sino que vino y le enseñó. So when you read it, it wasn't only a dream or a vision. It says that he came and he taught him, Y él entendió. and he understood it. Le hizo entender. Ahora viene algo tremendo. There's something more tremendous. En el capítulo 7 de Daniel, In chapter 7 of Daniel, versos 13 y 14, verse 13 and 14, Daniel dice que tuvo una visión en los cielos Daniel says that he had a vision in the heavens, y oyó, and he heard. He heard cuando en los cielos dijeron que aquel con semejanza de hijo de hombre that he, with the same image of a man, le darían poder, dominio y autoridad por los siglos de los siglos. would give him power, authority, poder, autoridad, ¿de qué? Y dominio por los siglos de los siglos. And domain for eternity. ¿Qué idioma usaron en los cielos que Daniel entendió y comprendió? What kind of a language did they use in the heavens? That Daniel understood it. Hay una evidencia de un diálogo angelical tremenda en el Nuevo Testamento. There's an evidence of an angelical, de un que era angelical, Angelical, una evidencia tremenda en el Nuevo Testamento, something tremendous in the New Testament, donde hablaron, where they spoke. Jesucristo subió a los cielos. So Jesus came up to the heavens. La Biblia dice muy claro The Bible says that very clearly, que los ángeles le hablaron a los apóstoles y a los hombres that the angel spoke to the apostles and to men. y les dijeron, varones galileos, And they said, Galileos, Galileo men of God, ¿qué estáis mirando? what are you looking? Este mismo Jesús que subió The same
God or volverá. that rose, ¿Qué he will come idioma back. usaron los ángeles? So what kind of language ¿Qué lengua did they angelical? use? What kind of angelical words did they use? Una lengua entendible y comprensible para los que estaban oyendo. It was a tongue that was understandable for the people that were listening. Pero viene algo más fuerte. But something more stronger comes. Hechos capítulo 2. Acts 2, La venida del Espíritu Santo. the coming of the Holy Spirit. Lenguas de fuego, como de fuego. Tongues like fire. Y dice que todos los que estaban ahí And it says that everyone that was there, escucharon la palabra de Dios en sus idiomas. they heard the word of the Lord in their tongues. Entonces viene la pregunta, So the question is, ¿cuáles son las lenguas angelicales? so which ones are the angelical tongues? Y si nos vamos a lo último de la Biblia, And if we go to the end of the Bible, en el libro del Apocalipsis, in the book of Revelations, encontramos que Juan tuvo una visión we find that John had a revelation. y en esa visión subió a los cielos. In this vision, he came up to the heavens. Y él, por ejemplo, en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, For example, Revelations 5, muestra y dice que oyó he demonstrates and he says that he heard. a un arcángel con voz de trueno gritar He heard an archangel with the voice of a trumpet y spoke, decir, ¿habrá alguien digno de desatar los sellos? and he was yelling, "Is there anyone that can undo the seals?" Entonces, ¿qué idioma hablaron en los cielos para que Juan entendiera? Un lenguaje que So what realmente idioma que podía comprender. What kind of language did they use in the heavens then? Y si hay alguna duda, And if there is a doubt, ¿qué pasó cuando Pablo tuvo el encuentro con Cristo? what happened when Paul had the encounter with Christ? Él mismo dice que lo subieron al tercer cielo. He himself said that they brought him up to the third heavens. Y allá tuvo una conversación con el Cordero de And he Dios. had a conversation with the Lamb of the Lord. Y Pablo la entendió y la comprendió. And Paul understood it and he comprehended it. ¿En qué idioma hablaron? What kind of language did they speak? Entonces, ¿qué es esto de hablar en lenguas el traca traca? So what is, she ¿Dónde se asked, origina? the language ¿Quién lo of Traca Traca? ¿Por qué hasta el día de hoy se hace? Porque eso es una manera que se dice que la persona lo tiene que recibir, que es parte de, para tener la completa salvación, porque eso te da poder. El tener la evidencia de hablar en lenguas es tener al Espíritu Santo para el poder de poder vivir esta vida cristiana. Eso es una invención, That is an invention, una teología a theology no respaldada por la Biblia. that is not backed up by the Bible. Hasta el año de 1995 Up until the year 1995, no se veía esto en las iglesias. this was not seen in the churches. Y le digo esto porque desde el año en que yo nací me han llevado a las iglesias cristianas. And I say this because ever since I was born, I've been taken or I've been in Christian churches. Cuando yo nací en 1970, duré 25 años dentro de las iglesias. When I was born in 1970, I was 25 years in the churches. Y la denominación a la cual me formaron, porque mis padres pertenecían, era la Asamblea de Dios. And in the denomination where I was formed, which was the Assemblies of God En Colombia. in Colombia, Y no se veía esto. and this was not seen. Pero fue que se levantaron los seminarios bíblicos But then these biblical seminaries raised up para empezar a introducir ya no el evangelio bíblico, so that they could start introducing not the biblical word anymore, sino de lo que se llama evangelio de los padres modernos del evangelio. but what it's called the gospel of the modern fathers. Y si realmente el Evangelio es uno, que es la sagrada palabra del Señor, ¿cómo es que ahora Evangelio moderno? Se denomina evangelio moderno Is denominated as the modern
gospel porque han venido modificando las sendas antiguas because they have been modifying the old ways y han venido modernizando con teologías la palabra de and Dios. they have been modernizing the churches with Y their todo own philosophy. comenzó en el famosísimo o la famosísima calle de Azusa, And everything started in that famous street of Azusa. cuando dijeron que comenzó el primer avivamiento. When they say that the first revival started there. Y de ahí para acá hasta evangelistas reconocidos mundialmente. And from there to now, even very well-known evangelical people. Voy a decir su nombre porque no lo voy a descalificar. I'm going to say his name because I'm not going to disqualify him. Pero el mayor ejemplo para las iglesias de tipo pentecostal But the biggest example for the Pentecostal churches fue el hermano Gigi Ávila, was Brother Gigi Avila, donde él motivaba a que hablaran en lenguas where he motivated people to speak in tongues. y repetía ciertas palabras extrañas. And he would repeat certain weird words. Y viene la pregunta, ¿quién And the question is, who se ha atrevido a mirar las doctrinas de Gigi Ávila con la Biblia? has taken himself to look at his preachings with the Bible? Repito, no lo estoy descalificando, I repeat, I am not disqualifying him. pero sí es necesario revisar esas doctrinas que fueron la base para la iglesia moderna. But it is necessary to look at this doctrine because that was the basis of these doctrines. Si la Biblia lo aprueba o no lo aprueba. If the Bible approves it or it doesn't approve it. Porque la iglesia sigue repitiendo lo que pastores famosos hicieron o dijeron en los altares. Because pastors are repeating what famous people have repeated in the altars. Y cualquier ministro del evangelio nos podemos equivocar si nos salimos de los parámetros bíblicos. And a lot of us pastors can be wrong if we get out of our pyramids, our biblical word. Fíjese que para nadie es un secreto que este gran hombre de Dios For nobody is a secret that this great man of God también dijo que él sería partícipe del arrebatamiento de la iglesia, que él no vería muerte. he also said that he would not see death. Y él dijo que el Espíritu Santo se lo había revelado. And he said that the Holy Spirit had revealed it to him. Y la demora fue que se saliera del parámetro bíblico And when he got out of those pyramids, y al año y medio o 2 años máximo, o 3 creo que fue, murió. and 3 years later he died. No podemos seguir practicando doctrinas que los hombres nos enseñen. We cannot keep on practicing these doctrines that human are showing us. Or Tenemos teaching que us. volver a las sendas antiguas. We must go back to our old ways. Tenemos que volver a la palabra de And we Dios. must go back to the Word of God. Tenemos que empezar a investigar, analizar, escudriñar. We must go back to analyze and seek. Porque Cristo y Pablo fueron claros. Because Christ and Paul were very clear. Dijeron que Satanás se disfrazaría de ángel de luz They say that Satan would disguise himself as an angel of God para engañar a los escogidos si fuere posible. to lie to the chosen ones if it was possible. Y seguro que se tuvo que haber disfrazado de pastor, evangelista, maestro, predicador, And I'm sure he disguised himself as a pastor, as a teacher, as a preacher, para meter doctrinas leudanas que la Biblia no aprueba. to put wrong teachings Y la Biblia no las aprueba. that the Lord did not approve and the Bible does not approve. Siga leyendo, mi hermana, en 1 Corintios Keep on reading, sister. 23, mi hermana. 23. 1 Corinthians No, 22, 22. Así que las lenguas son por señal, So the tongues are no a los creyentes, through a sign and not to the
believers, sino a los incrédulos. but to the unbelievers. Escuche esto. Pero la Escuche profecía, esto. Espere un momentico. No se me adelante. Dice la escritura The scriptures say que las lenguas son por señal a los que no son creyentes. the tongues are as a sign to those that are not believers. Y he conocido de testimonios And I have heard of testimonies de personas que están en un determinado lugar of people that are known, of people that are in a determined place, y alguien empezó a hablar en una lengua desconocida para ellos. and someone started speaking in a weird tongue for them. Sé del caso de alguien I know of a case que un día se levantó, estaba con un grupo de amigos where this person stood up and he was with a group of y en people un sitio público in a public place, y empezó a hablar en mandarín, que es el idioma de China. and he started speaking in Mandarin, Jamás había estudiado mandarín and he had never spoken in Mandarin, y duró unos 10-15 minutos hablando algo en ese idioma extraño. and he was talking in Mandarin for 15 minutes, and that was Sus, strange. sus compañeros se burlaron de él, And his friends were mocking him pensaron que se había vuelto or loco, laughing at him. They thought that he was going crazy. pero se acercó una familia que provenían de China But there was some people that came from China. llorando They were crying, y le dijeron: tú hablas nuestro idioma and they told him, "You are speaking our tongues or our language." y nos predicaste y nos hablaste de Cristo en And you nuestro spoke to idioma. us of Christ in our own language. Queremos conocer a Cristo, We want to know Christ. queremos saber más de lo que nos hablaste. We want to know more of what you spoke to us about. Y ese muchacho quedó impresionado. And this guy was impressed, Él simplemente dijo: no sé qué dije. and he said, simply said, "I don't know what I said." Ese es el verdadero don de lenguas. That is the true speaking in tongues. Por eso Pablo le hablaba a los corintios y les decía: deseo que hablen en lenguas. That's why Paul would speak in the Corinthians, and he would say, "I desire that you speak in tongues." Pero hablar en lenguas no es repetir sonidos raros. But speaking in tongues is not to repeat weird noises. or La sounds. evidencia bíblica es hablar la bendita palabra de Dios a quien no conoce el idioma donde está. The biblical evidence is speak the word of the Lord where you're at Yeah. to people that don't understand it, or they would understand you even if you don't Y hay speak that. testimonios de misioneros, de predicadores que están en otras naciones, no saben cómo hablar, pero cuando cogen la palabra, el Espíritu Santo los usa, como pasó en Pentecostés. There's a lot of testimonies of different people who didn't know how to speak that language, but the Lord uses them and they speak that language. Y todo lo que se escucha en los altares y falsos profetas son mentira. And everything that is speaking in the altars and the speaking in tongues, that's a lie. Por eso se dice que es el evangelio de la serpiente engañando. That's why it's been said that that is the gospel of the serpent Y that is lying. quien no mira la palabra de Dios, el tema, pues cree y cae fácilmente. And he that does not see the word of God and the subject can fall very easily En doctrinas de error. in this wrong doctrines. Sigan, hermana Johnny. dice, pero la profecía But prophecy no es no a los incrédulos, sino a los creyentes. Ahora lo contrario. is not for the unbelievers, but for the believers. Pero hay que dejar claro que Pablo habla de la palabra profética más segura. But let's leave it very clear that Paul was talking about the most, the prophetic word more secure, which is the word of God. No habla He's not speaking. de decirle a las personas el mañana. He's not speaking about talking about tomorrow or divinating, Porque eso no lo hace el Espíritu Santo. because that's not what the Holy Spirit does. Eso es un espíritu de adivinación disfrazado y metido en la iglesia. That is a spirit of a divination that is inside the churches. Dios jamás te va a decir tu mañana. The Lord will never tell you your tomorrow. Dios te invita a arrepentirte y a obedecerle. The Lord will invite you to repent and to obey Him. El verdadero mañana que necesitamos saber The true tomorrow that we all must know
Están las profecías bíblicas. It's in the biblical prophecy. Y todo lo que se está viendo en las iglesias donde les hablan de que mañana, que yo veo, yo siento, es una falsedad. And everything that they are talking about, I believe or I feel or I think, it's false. Y se lo atribuyen al Espíritu Santo. And they attribute this to the Holy Siga Spirit. leyendo, hermano. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar So if all of the church reunites in a place y todos hablan en lenguas and they all speak in tongues y entran indoctos o incrédulos, and unbelievers come in, ¿no dirán que están locos? would they not say that they are crazy? ¿No está pasando eso hoy en día, hermana? Isn't that what's happening nowadays? La gente dice, ¿qué es eso? Muchas congregaciones A lot of congregations han pisoteado el Evangelio de Cristo con esa práctica. have stepped the gospel of Christ with that practice. Me escribió esta tarde una hermana, no sé de qué nación, A lady wrote to me earlier, a sister, a contarme I do algo, not know from what nation, algo parecido que sucede en su iglesia. and she was telling me something similar that's happening in her church. Su esposo iba por primera vez después de tantos años que le aceptó. Her husband was going for the first time after so many years of asking. And, he Y se accepted. levantaron a hablar el rica anda raca beba y de ahí no paraban. And somebody stood up and started talking like that. ¿Y and sabe they wouldn't stop. cuál fue el final de eso? And you know what the end of all this was? Que el hombre no quiere volver. The man that her husband don't want to go back. Pablo es claro en decir que no tenemos que estar hablando en lenguas en las iglesias. Paul is very clear when he said we should not be speaking in this tongues, so-called tongues, in the churches, Sino que tenemos que hablar a la iglesia la palabra profética más segura, but we should be speaking the most prophetic word, which is the word of the Lord. que es la bendita palabra de Dios. That is the word of God. Y tenemos que dejar claro lo que Cristo dijo en Lucas 16:16. And we must leave very clearly what the Lord said in Luke 16:16. Dijo que las leyes humanas y los profetas cesaron. Eran hasta Juan Bautista. It says that all of the human tongues or all of the human prophecy stopped and they ceased in John. Léalo por favor, ahí dice que a partir de Juan o después de Juan el Bautista And after John the Baptist, debemos hablar del reino de los cielos. we should speak about the kingdom of the heavens. Pero hay gente que quiere ignorar esta palabra There's people that want to ignore this word y se paran en los and altares they stand in the altars a decir yo siento, yo pienso, yo veo, el Espíritu me dice, and they say, and I believe and I think and the Spirit is telling me, y no predican la verdad. and they're not preaching the correct. Y la iglesia está engañada. And the churches are being lied to. Entonces viene una pregunta, So there's a question. ¿quién miente? So who is lying? ¿Cristo que dijo que no más profecía sino predicar el reino de los cielos? Was it Christ that he said no more prophecy but to preach the coming of the Lord in the heavens? ¿O los que sostienen que son profetas y vaticinan el mañana? Or the ones that say that they are prophets and they are telling you the tomorrow? ¿Qué diferencia hay hoy en día entre un consultorio de espiritistas o brujos con las iglesias modernas? What is the difference between the people that practice witchcraft and the people that tell you your tomorrow? O somos luz o somos tinieblas. We're either light or we are darkness. ¿Obedecemos a Cristo o obedecemos a los hombres? We either obey Christ or we are going to obey men. Y ya la iglesia sabe quién está detrás de todas las teologías humanas. And the church already knows who is behind all this human theology. Entonces, ¿quién es el mentiroso? So who is the liar now? Siga leyendo, mi hermana. Keep on reading, sister. Versículo 24. Verse 24. Pero si todos profetizan But if everybody prophesies, y entra algún incrédulo o indocto, and if someone that does not know come in, por todos es convencido, or someone that is not a believer, por todos es juzgado. and he is convinced through everyone and judged. Y through everyone. vuelven y se paran en estos versos desconociendo segunda de Pedro capítulo 1 del verso 19 en adelante. So they come back to those verses, and there's Peter, 2 Peter 1,
donde Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, where Peter says that this is the word, the most sure word, que es la palabra de Dios, that is the word of God, ¿sí? Y en la cual debemos estar atentos in which we should be very attentive to, hasta que el lucero de la mañana nazca en nuestros corazones. until the light of the morning gets born again Y in our Pablo hearts. fue muy claro en el verso 3 de 1 Corintios 14. And Paul was very clear in 1 Corinthians 14. Dice que el que profetiza o habla la palabra de Dios He says that he that prophesies or speak the word of God, debe hablar a los hombres para edificación, they might speak to men for exhortación edifying, exhortation, y consolación. consolation. Entonces, ¿qué hacen diciendo palabras raras y extrañas? So what are they doing, saying these weird and strange words? Si realmente fuera una lengua angelical, If it was really an angelical word, ¿por qué repiten lo mismo en cada reunión? why do they repeat the same thing in every reunion? ¿Es que no saben que las lenguas son idiomas para conversar? Do they not know that languages are to communicate? Donde Dios habla y yo le respondo. Where God speaks and I respond. Y esa es la base bíblica en toda la Biblia. And that is the biblical base in all the Bible. Y no es sencillamente repetir sonidos raros And it is not just repeating these weird noises para mostrarse con poderes sobrenaturales que no existen. so that people can demonstrate themselves as having this very supernatural power. Y lo más that don't tremendo es exist. que dicen que son los dones del Espíritu. The tremendous thing is that they say that these are the gifts of the Holy Spirit. Y los dones es algo muy distinto a lo que se practican en las iglesias modernas. And the gifts are something very different from what is practiced Siga leyendo, hermana Joy. in the modern churches. Versículo 25. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. What is in the secret of your heart has been manifested Y así postrándose sobre el rostro, and falling on your face. adorará a Dios, You should worship the Lord, declarando que verdaderamente declaring that truly Dios está entre vosotros. the Lord is within us. Escuche esto, lo que dice el apóstol Pablo en el verso 25. Listen to what Paul says in verse 25. Lo oculto del corazón de la persona que escucha la palabra de Dios. What's hidden in the inner of your heart. ¿Qué es lo que produce la palabra de Dios cuando se habla a alguien por primera vez? What produces the person whenever you are Convic- Convicción de pecado, Repítalo. convicción de pecado, conviction of sin, arrepentimiento, Repentance, dolor por haber hurt, vivido fuera de su voluntad, quebrantamiento. For living Algo outside sucede the que caes de rodillas, que lloras y lloras y lloras, y es algo incontenible, Amen. pero a la vez es un descanso, es una paz. Amen. Amén. Y la palabra dice que esto provoca que la persona se postre, adore a Dios y reconozca que Dios está en medio de nosotros. And the word teaches that we should bow down to the Lord and recognize that He is our Father. ¿Eso es lo que sucede en las iglesias? Is that what's happening in churches nowadays? ¿O están provocando que la gente más bien los vea a ellos como adivinos? Are they provoking for people to see them as people that are divinate? Y que la gente ya no busque a Dios, sino los busque a ellos para que les den palabra para el mañana. And so that they won't seek the Lord anymore, and they would seek Donde, Him, donde so that they notamos, could give them word for the tomorrow. donde se nota que no hay ninguna diferencia en que cojan un periódico y lean el horóscopo, Where you can see that there's no difference anymore if you grab a newspaper and you read the horoscope, y salgan corriendo para que un hombre de altar les ponga la mano y les dé palabra. and they go out asking for a man of God to pray for them and give them word. En vez de arrepentirse Instead y of volver a la repenting palabra de and Dios. come back to the word of God. Ya no buscan a Dios, They're not seeking the Lord, sino buscan anymore. hombres. They're seeking this man. Según Pablo en Romanos 1:23, According to Paul in Romans 1:23, esto es fornicación espiritual. this is spiritual fornication, Y los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. and the fornicators will not enter into that. Siga leyendo, hermana. Versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos, So what is there, my brothers? cuando os reunís
Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, When you reunite, does each one of you have psalms? Do you have doctrine? tiene lengua, Do you have tongue? tiene revelación, Do you have revelation, tiene interpretación. interpretation? Hágase todo para edificación. Do everything for edifying. ¿Está claro? Para eso. ¿Está claro? That is what it's for. ¿Para qué nos reunimos? Why do we reunite? Dice, para leer salmos It says to read songs, o adorar, porque los salmos son canciones. because the songs are songs, Para hablar doctrina. so that we can speak Pe- doctrine. Pero acá es donde la iglesia tiene que tener cuidado. This is where the church must be very careful. ¿Cuál doctrina está recibiendo? What doctrine are you receiving? Por eso hay doctrinas que son católicas, apostólicas y romanas y muchas denominaciones las practican. That's why there's a religion that is apostolic, Católica, Roman, apostólica y romana. Catholic, apostolic, and Roman, Y muchas iglesias cristianas las siguen. and many Christian churches follow. Hay otras que siguen doctrinas porque se las enseñaron en su denominación There's others that follow those doctrines because that's what they were taught in their y las denomination. defienden And they defend them, y dan su vida por la doctrina de la denominación, and they give their lives for that doctrine. cuando for la that palabra muestra algo denomination, distinto. when the word's teaching something totally different. Habla de lengua, It speaks about tongues, idioma. language. Fíjese, por ejemplo, si en este momento llega alguien de lengua inglesa a escucharnos. So, for example, if someone of a different tongue, English tongue, Hay alguien que está hablando inglés para que puedan entender. there's someone that's speaking in English so that they could understand. Y aquí estamos hablando en español And we are speaking in Spanish here para que me entiendan los de so español. that the people that speak Spanish can understand me. Pero estando en Estados Unidos, But being in the United States, si ninguno supiéramos inglés, if neither or knew English, lo más seguro es que el Espíritu Santo actuaría the most sure thing is that the Holy Spirit would en act alguno de nosotros para hablar en inglés también. in either one of us to speak in English as well. Ese es el don de lenguas That is the gift of tongues que pide Pablo, that Paul speaks about. porque or Pablo asks, era políglota. because Paul was polyglot. Por eso dice, polyglot. yo hablo más lenguas que todos vosotros. That's why he said, I speak more tongues than any of you. E invita a que estudiemos idiomas And he invites us to learn these languages para poder predicar a todas las naciones. so that we can be able to preach throughout the nations. Pero como en la época de Pentecostés no habían escuelas de idioma, But in the time of Pentecost, there was no schools. vino el Espíritu Santo y repartió Teach el those don, The Holy Spirit came and he gave those tongues. que son de lenguas humanas. They were the human tongues. Y después cuando comenzó la persecución de los apóstoles, And when the persecution of the apostles started, fueron esparcidos por las naciones huyendo they were scattered through the nations, y predicando la fleeing palabra away, but preaching the word en los idiomas donde fueron in those languages where they went hasta que murieron. until they died. Amen. Dice la escritura, tiene revelación. The scripture says, you have revelation. Y mire que dice cada uno. And look what it says, each one. Esto no es para todos. This is not for everybody. El don de lenguas no es para todos. The gift of tongues is not for everyone. Dice a cada uno. To each one, it says, El don de los salmos the gift no es para todos. of psalms is not for everyone. No todos pueden enseñar doctrina. Not everybody can teach doctrine. No todos tienen revelación. And not everybody has revelation. No todos tienen interpretación. Not everybody has interpretation. Pero sí hay una orden para todos. But there is an order for everyone. Y es que todo lo que hagamos sea para edificar la iglesia y el cuerpo de Cristo. It's that everything that we do, it's to edify and edify the body of Christ. Por eso todo tiene que ser entendible. That's why everything must be understandable. Verso 27. Verse 27. Si habla alguno en lengua extraña,
if one speaks in weird tongues, sea esto por 2 o 3, sea esto por 2 o a lo más 3. let there be this few, 2 or 3. Y por turno. Oh, let them speak in turns, Y uno interprete. and one will interpret. Entonces viene la pregunta. So the question is, ¿Qué pasa cuando toda la congregación, toda o la mayoría empiezan ricas anda raba traca 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 so what traca? happens whenever the whole congregation starts talking in that? Porque no son lenguas angelicales, Because- están invocando demonios. Because these are not angelical tongues. They are, Muchos desconocen que están nombrando los nombres de los arcángeles caídos. many people have recognized that they are mentioning the names of the fallen angels. Y dice máximo 2 o It says 3. maximum 2 or 3. Y Pablo dice algo que es obligatorio, And Paul said something that it is obligation. que debe haber un intérprete. There must be one interpreter. Y viene algo más delicado. And something more delicate, No puede ser la misma persona que hable el traca-traca e interprete. it can't be the same person that is talking like that and interpret. Porque nadie puede certificar que sea una lengua verdadera y más en nombre de Dios. Because nobody can certify that that is a true angelical word, and much less if it's in the name of God. Entonces, ¿dónde queda? Yo siento, So where does it leave? yo veo, I feel, I see. tengo un mensaje del Espíritu para ti, rica anda racabaca, y luego le dicen, I have a message of the Holy Spirit for you, and juzgue they say- usted, juzgue usted, so you judge. de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña y Pablo dice. You be the judge according to what the word of the Lord says and Paul says. ¿Será verdad que lo que está usted viendo en su iglesia es de Dios? Is it true that what you are seeing in your church is of God, ¿O es un ser de maldad disfrazado de ángel de luz? or is it a being of the wrong that is disguised like an angel of God? No puede ser esto, algunos dicen. Le voy a decir que sí. This cannot be so. And he's saying, Un día estaba el apóstol Pedro con Jesús. so one day the apostle Peter was with Jesus, Y Jesús hablaba de que iba a morir en la cruz. and and Jesus, Jesus, ¿Sí? yes, Jesus was talking about him dying in the cross. Y Pedrito le dijo, no, Señor, no hagas tal cosa. And Peter said, no, Lord, don't do such thing. Y Jesús se voltea y muy fuerte le dijo. And Jesus turned around very strongly and said to him, Y se lo dijo a Pedro. and he said it to Peter, Apártate de mí, Satanás. depart from me, Satan. En un instante, In one instant, un espíritu de satánico entró en Pedro. a satanic spirit went into Peter. Es hora de identificar It's time to identify quién está al frente en el altar. who is in the front in that altar. O es un discípulo Is he a disciple, o es un ser disfrazado de ángel de luz. or is it a person disguising itself as an angel of God? Y yo sé que es fuerte lo que acaba de decir. And I know that it's very strong what I am saying. Cuando usted entra en la palabra de Dios But when you enter into the Word of God y conoce la verdad, and you know the truth, Satanás tiene que huir. Satan has to flee. O usted, o huir del sitio donde está. Or you must flee from the place where you are at. Siga leyendo el verso 28, hermano. Keep on reading, Sister Lily. Y si no hay intérprete, And if Oiga,
calle en la iglesia. Oiga, If there is not an interpreter, be quiet in the church. ¿es claro o no es claro? Es Is claro, it clear or is it not clear? Repítalo, mi hermana, Es por claro. favor. Repeat it again. es claro. It's clear. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia There's no an interpreter. y hable Be para sí quiet in mismo the church and speak to y para yourself Dios. and to God. Escuche esto. Listen to this. Vamos a analizar esta porción porque es delicado. We're going to analyze this portion because it's very delicate. Dice que si en la iglesia el Espíritu Santo no ha dado don de interpretación, The word says that if in the church the Holy Spirit has not given that gift of interpretation, es porque no es un mensaje para la iglesia. it's because it's not a message for the church. Y si usted está seguro que es una lengua angelical, And if you are sure that it is an angelical word, le toca callarse you must be quiet y hablar usted solito con Dios. and speak to yourself with God. No levantar su voz Not lift your voice para que los demás lo vean o la vean como la super espiritual. so that man can see you La as the super ungida. super spiritual or super anointed. O usted le hace caso a la palabra de Dios Or you will listen to the word of God, o sigue engañando a la gente. or you will keep on lying to Y ya sabe cuál es la finalidad. And you know what that final word is. Infierno, It's either hell, lago de fuego y azufre. the lake of fire. Wow. 29. Continuamos. 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3. The same as the prophets. Paren un segundo. When you speak, 2 or 3 of you. Dice los profetas. It says the prophets. Y volvemos a aclarar que de Juan Bautista para acá, And we will clarify again that from Christ to now, el oficio profético terminó. the prophetic oficio que era? Profético terminó. ¿Qué es oficio? La labor, The la profesión o la forma de actuar profética. the prophetic works have ended. De hablar de lo del mañana. Of speaking of tomorrow, Porque Cristo lo dijo. because Christ said it. Y si usted ama a Cristo, And if you love the Lord, obedézcale. obey Him. Lucas 16:16. Luke 16:16. Pablo fue claro en Efesios 4:11. Paul was very clear in Ephesians 4:11. Ya no hay oficio de profeta, pero sí el ministerio profético. There's no prophetic ministry, but there is prophetic word. Y el ministerio no vaticina el mañana. And this ministry does not tell you your tomorrow. El ministerio no adivina. The ministry does not divinate. El ministerio habla la palabra profética más segura, que es la bendita palabra de Dios. And this ministry speaks of the word of the Lord. Y Pablo dice que en la iglesia And Paul said that in the church, máximo deben haber 2 mensajes. as a maximum, there should be Pero 2 viene messages. algo más tremendo. But something more tremendous. 2 o 3 mensajes. 2 or 3 messages. Hablen ¿Qué 2 o dice? 3, y los demás juzguen. Escuche lo que dijo los Pablo. demás Speak juzguen. and the rest judge. Revise, cheque, corrobore. Repítalo. Y los demás juzguen. And the rest judge. Este juicio no es el de condenación. This is not the judging of condemnation. Ese le pertenece a Dios. That pertains to the Lord. Pero habla de juzgar. But it's talking about for you to look, Pero es de comprobar, To judge. analizar, to prove and to analyze, revisar si lo que me están hablando to revise this or to look at this as if what they are talking about, es palabra de Dios o teología humana. if it is the word of God or if it's human theology. Y la iglesia no lo está haciendo. And the church is not doing that. Al contrario, ¿sabe qué se inventaron? On the contrary, you know what they invented? Ay, eso es murmurar. Oh, that's murmuring.
Y una cosa es la murmuración, que después vamos a enseñarla. One thing is to murmur, that Y later on we'll talk about otra it. cosa es juzgar si lo que me hablan es palabra de Dios o no. Another thing is to judge, to see if what they're speaking to me is a word of God or not. Pero para que usted determine si eso no es, But so that you can determine if it is or if it's not, usted tiene que estudiar. you must study. Estudiar la palabra. Study the word. E irse a la historia, Go to history, geografía, geography, eventos, events, tiempos, times, épocas, times, culturas, culture, idiomas. languages. También investigar la historia de la raza humana, Also investigate the history of human race, comienzos, the beginnings, muchas cosas and many things, para poder enseñar la verdad to be able to teach the truth y para poder juzgar. and to be able to judge. Porque si usted va a juzgar con su propia opinión, Because if you're going to judge with your own opinion, va a decir, no estoy de acuerdo, you're going to say, I'm not in accordance with yo that. pienso que eso no es así. I believe that it's this other way. that Yo it's not creo- that way. I believe, Yo opino my opinion y is, la palabra de Dios no permite and the word of the Lord does not permit, el yo creo, el yo pienso, el yo opino. the I think, I believe, and I have my opinion. Nada personal. Nothing that is Es personal. lo que Dios estableció y ha dicho. It's what God has already established and what He Y has pare de said. contar. And stop. ¿Usted ha analizado los mensajes en su iglesia? Have you analyzed the messages in your church? Si se someten a la palabra o no. Are they submitted to the word or not? O simplemente comemos entero porque nos hablan bonito de Dios. Or are we eating all this because they're just talking to us about God? Porque Satanás también habla en la Biblia. Because Satan also speaks in the Bible. Pastor, ¿qué está diciendo? Pastor, what are you saying? Dilo duro, no le baje la voz. Pastor, what are you saying? Sí, cuando él se encontró con Cristo en la tentación, Yes, when he encountered, or when they met with Christ, when he met with Christ, Satanás dejó escrito en la Biblia Satan left it written in the Word que si nosotros lo adoramos nos bendice económicamente, nos da los reinos del mundo. that if we obey him, that he would give us all the kingdoms of the world. Pero Cristo dijo que el que lo haga But Christ said that he who would do that, le pasará lo de rico, la parábola de rico y Lázaro. he said that the same thing that happened to Lazarus and the rich guy would Tendrá happen. bienes y riquezas en esta You vida may have riches here on this earth y condenación en la otra. and condemnation in the other life. Verso 30. Verse 30. Y si alguno le fuere revelado, Y si algo. perdón, le fuere revelado a otro And if something was revealed to someone que estuviere sentado, that was said, calle el primero. the first one must be quiet. Esto no se puede hacer ahora. This cannot be done now. Los pastores prohíben esto en las iglesias. The pastors prohibit this in the churches. ¿Usted qué me viene a enseñar si yo soy el ungido? He says, what are you going to teach me if I am the anointed one? Y si hay algún líder que está recibiendo la revelación de la palabra de Dios, And if there is a leader that is receiving the revelation of the Lord, se levantan los celos ministeriales the jealousy of the ministries raise up, y los sientan and they sit them down para que la gente no los siga a ellos. so that the people will not follow them. Porque hoy en día pesa más un título humano que no la verdad de Dios. Because nowadays the title of the human title weighs more than the word of God. Y yo sé que a muchos les ha pasado, los que me están oyendo y viendo, And I know that this has happened to many of you that is listening. que or quieren hearing, estar en el altar y quieren hasta predicar. that you want to be in the altars and you want to preach, Y los pastores no los dejan. and the pastors do not let you. Yes. Hay de todo. Quienes desean predicar y todo, y de verdad que es un llamado, y hay otros que quieren subirse porque así conviene. Bueno, continuamos, versículo 31. Porque podéis profetizar todos uno por uno, Because everyone can prophesy one by one, para que todos aprendan,
so that everybody can learn y todos sean exhortados. and everyone can be Que exhorted. ya más claro. Más claro no está. More clear than that, you Todos can't have it. escuchen, pastores que les gusta sentar a los hermanos que Dios usa, que tienen ministerio. Listen, pastors, that you like to seat the people that have the ministries. No lo digo yo, lo dice Pablo. And I'm not saying it myself, Paul is saying it. Todos podemos predicar, All of us can preach. pero dice que sea uno por uno, But he says for en for each orden, one to en preach in orden, order. para que todos aprendan y los que necesiten ser exhortados So that everyone can learn, and the ones that have to serán be exhortados, exhorted will be exhorted, y los que necesitan ser consolados and those that have to be consolidated, serán consolados. they will be consolated. Y viene algo delicado que no lo quieren cumplir. And there's something that is very delicate that they don't want to comply with. Versículo 32. Comforted was, not consolated. Y los espíritus de los profetas And the spirit of the prophets están sujetos a los profetas. are subject to the prophets. Entonces hago una pregunta. So I ask a question. ¿Qué pasa con esa cantidad de profetas y profetizas que hay por las redes sociales sin control alguno de alguien que les guíe o les diga eso no es verdad lo que está haciendo? So what about those prophets, those handful of prophets that are out there prophesying and talking, and there's no one that can tell them that what they're doing is wrong? No hay control. There is no control. Estamos en el momento donde se está cumpliendo We are in the times of where the word is being met, lo que Cristo dijo en Mateo 24, where Christ said in Matthew 24, que se levantarían profetas Matthew 24, that y there was, muchos. that a lot of prophets will rise up. Y cuando Many la palabra prophets. dice yo soy el Cristo, And when the word says, I am the Christ, lo que traduce es yo tengo la verdad. what it's translating to is, I have the truth. Y la verdad es que ninguno tenemos la verdad, And the truth is that none of us have the truth, porque la verdad es Cristo. because the truth is Christ. Él es la verdad. He is the truth. Muchos somos portadores de la verdad, Many of us are takers of the truth, pero no somos la verdad. but we are not La verdad es the Cristo. truth. The truth is Christ. Entonces, So, usted dice ser profeta. you say to be a prophet, ¿Por qué no se sujeta a la palabra de Dios? why don't you subject yourself to the word of Usted God? dice ser profeta. You say you are a prophet. ¿Por qué sigue hablando cosas que la palabra de Dios no corrobora? Why do you keep on speaking things that the word of the Lord does not back you up? Esto está bonito para analizar a todos los que están en las redes sociales. This is beautiful to analyze. To Pero all of s- those that are in the internet. Por montones en todas las naciones. There's thousands, many throughout the nations. Siga, ma. Pues Dios no es Dios de confusión, The Lord is not a God of confusion, sino Dios de paz, but of peace, como en todas las iglesias de los santos. like in all of the churches of the saints. Pues Paren un hasta momentito. ahí. Verso 33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, Verse 33 says, the Lord is not a God of confusion, sino de paz. but of peace. Y no dice las iglesias cristianas, It doesn't say that. como en for the todas las Christian iglesias de churches. los santos. It says for all of the churches of the saints. Le voy a pedir que no lea el verso 34 ni 35, No tiene nada que ver. I'm going to ask you not to read verse 34 or 35. porque ese verso 34 y 35 34 and 35, no tienen nada que ver con el tema que estamos tratando. those two verses have nothing to do with what we are talking about. Si usted es un estudioso y lee correctamente, If you are a person that studies and you va a read encontrar que el correctly, verso 34 y 35 no habla del tema. you're going to see that 34 and 35 is not speaking about this subject. Es una amonestación a las mujeres que hoy no vamos a hablar. It is a word for the women that we are not going to speak about this. Se corta el tema en el 34 y vuelve a aparecer en el 37. The subject stops in 34 and it starts again in 36. Siga leyendo, hermana, el verso 37.
Si let's go back to alguno verse se 7. cree profeta O, If someone believes you are a prophet o espiritual, mire or esto, spiritual, mire esto tan delicado. Y Look at this. estamos en el tiempo se cree. and we are in the time en que muchos se creen profetas where many believe that they are prophets y se creen and super they espirituales. believe that they are super spiritual. Basta ver las redes sociales. Enough is to see the internet. ¿Tiene un título? They have a title. Muéstreme su trayectoria. Let me demonstrate to me your history. No basta tener un localito con instrumentos y sillas. It's not enough to have a small room with instruments and chairs Para que usted se diga pastor. so that you can say that you're a pastor, No basta una credencial de un seminario bíblico para que usted se diga or pastor. a credential from a biblical seminary so that you could call yourself a pastor. No basta que usted se ponga en el Facebook, en las páginas sociales, profeta fulana o fulano de tal. It is not enough for you to put yourself in the internet and No, tell, ba- you, tell no people basta that que you usted are a prophet no basta que usted se diga apóstol. or that you call yourself an apostle. Muéstreme su fruto. Show me your fruits. El fruto es la trayectoria. The fruits is your history. ¿De dónde salió? Where did you come out from? ¿Cuál ha sido su formación? What was your formation? ¿Qué ha hecho usted para Cristo en toda la trayectoria? What have you done for Christ throughout your history, your life, Para que usted tenga el título. so that you can have that title? Y estamos en el periodo, hermana Jolie, que muchos se creen And we are in that time where many think y no lo son. and they are not. Es muy distinto serlo It's very different to be, a creer serlo. to think that you are. Yo puedo creer que soy un policía, I can think or believe that I am a police officer, ¿cierto? Y me puedo parar en la calle y hacerle así a los autos. and I can stand on the streets and say, stop to the ¿Quién me va a vehicles. hacer caso? And who's going to listen to me? Alguno que irá y ese loco qué querrá. Someone may say, that crazy person, what would he want? Pero si yo soy policía real y tengo el uniforme, But if I'm a real cop and I have my uniform, que es el que me da la autoridad, which is the one that gives me authority, solo con hacerle así a un auto se detiene. with simply doing this to a vehicle, he will Entonces stop. llegó la hora de que no se siga creyendo, hermano. So the hour has come that you should not keep on believing. Es que los que se creen son los que quieren figurar. The people that believe like this, they want to configure it. Los que quieren ser reconocidos por los hombres. They want to be recognized through men. Ay, el hombre de Dios, la mujer de Dios. The men of God, the woman of God. ¿Será que el supuesto o los que se creen o se muestran tan espirituales por las páginas sociales lo son en su vida privada? Is it that those people that demonstrate themselves through the internet just demonstrating themselves, or is it that they are in truly in their private life? Un día hablé de una falsa profeta. One day I spoke about a false prophet. Se pone su velo, sale por las redes sociales, She puts on her veil and she comes out through the internet. se muestra muy santa, muy espiritual, She demonstrates to be a very spiritual person. y en un video le pega un grito a su esposo. ¡Ey, tráigame un vaso de agua! And in a video, she screams to her husband and says, "Hey, go bring me a glass of water." Y después, hermanos amados, Dios les bendiga, Dios les And right guarde. after that, she says, "My beloved brothers, the Lord bless you." Verso 37, Yo lo vi. vuélvalo a leer. Yo lo vi. Si alguno se cree profeta o espiritual, If someone thinks that he is a prophet or a very spiritual person, reconozca que lo que os escribo son Recognize. mandamientos del Señor. that what I am writing, these are the commandments of Pero the Lord. mire que no lo reconocen, hermana. But people do not recognize this. No, eso no es así. El espíritu aún habla, el No, espíritu it's no not sé the qué. same. It's not like this. The spirit does not speak. Reconozca, dice. Pero no lo reconocen. They do not recognize that Porque quieren ser reconocidos ellos y robándole la gloria a Dios. because they want to be recognized.
y aparecen en las redes sociales llorando, and stealing the glory of God. repitiendo palabras raras. And they end up in the internet El Espíritu Santo me muestra, saying that the Holy Spirit El Espíritu is Santo me demonstrating to dice, them, or the Spirit is telling hermana no sé qué, sister, hermano sí sé cuándo. sister, Y usted va a mirar la cantidad de seguidores que tienen. and you're going to see all of these followers that they have, Y ninguno lee la Biblia. and none of them read the Word. ¿Y sabe cómo los engaña? And you know how they lie? She lies to him. Quiere conocer un falso, así por encimita. You want to know a false? Le lee un versículo bíblico They read one biblical verse, para que usted diga que sí es un hombre de Dios. so that people can say that this person is a man of God. Y luego sale con una historia fantástica que lo emociona. And then they come out with a fantastic story that emotions them. Termina mostrándose en una santidad tremenda. And they finish with this demonstrating themselves as very holiness Y dándole palabra al Raimundo y todo el mundo. and giving words to the whole world. Que esa isla se hunde. That this island is going to be Que usted esto. Que usted aquello. that you this and you that. Que la hermanita le va a pasar esto. That something's going to happen to the sister. Que el presidente tal. The president, something's going to happen. Que Dios me mostró. The Lord demonstrated Había to uno me. en el Perú. There was this other guy in Dios me mostró esta mañana en mi ayuno a las 5 de la mañana. the Lord showed me at 5 o'clock in the morning Que todo mundo tiene que salir de los Estados Unidos de América. that all the world has to come out of the United States Que va a ser destruida en este 2022. Porque eso fue el año pasado. because it's going to be destroyed this 2022. ¿Y qué pasa? What happened? Que la isla de Puerto Rico, Dios me mostró que va a desaparecer. That the island of Puerto Rico is going to disappear. Y hace más de 2000 años Dios dijo que todas las islas desaparecerían. Entonces, ¿quién es el falso mentiroso que le quiere robar la gloria a And more Dios? than 2,000 years ago, the Lord already said that all these islands are going to Verso disappear. 38. Mas el que ignora, But he that ignores, ignore. ignore. Usted decide. You Exacto. decide. ¿Quiere seguir igual? ¿Qué más quiere? ¿Qué va a hacer? Es su decisión. It's your decision. Si obedece a Dios If you obey the Lord, o sigue obedeciendo a hombres y doctrinas de demonios. or you keep on obeying these doctrines of demons. Así que, hermanos, procurar profetizar. O So, my sea, brother, procurar profetizar. Así que, hermanos, try to prophesy. O sea, predicar. In other words, to preach. O sea, hablar del reino de Dios. To preach about the kingdom of God Y su justicia. and His justice. y miren, y no impidáis el hablar lenguas. And do not impede us. No impidáis el hablar lenguas. Y ahí es donde dice, pues, el taca, sígale, y no le pare, déjele, y So do not enséñele que no stop, do hable, not stop. no sabiendo que hable de idiomas. So do not stop speaking in languages, not in tongues. Entonces queda claro So it's very clear que cuando son las lenguas que el Espíritu Santo prueba en la Biblia, that when it is the tongues that the Holy Spirit talks se about, pueden hablar. you can speak them. Y queda claro que si a usted Dios le da una lengua desconocida, And it is clear that if you receive a weird, unknown tongue, es claro que Pablo dice it is clear when Paul says que hable usted con Dios, that you speak with God. no involucre a nadie Do más. not speak it in front of other people. Porque Dios ya no le manda mensajes a toda la Because the congregación. Lord is not speaking or in messages for the whole congregation. Alguien me decía, pastor, entonces ¿cómo habla Dios en estos tiempos? Someone asked me, so Pastor, how does people speak nowadays Después de que Él subió after He descended y los apóstoles se fueron, and the apostles left? Él habla por medio de su palabra. He speaks through His word. Su palabra. His word. Y Él ya lo había dicho en el pasado.
And he had already said it in the past. Jeremías 33:3 dijo el Señor, In Jeremiah 33:3, clama a mí call upon me, y yo te responderé. and I will respond. Y te enseñaré cosas grandes And I will show you great and big things, y ocultas que tú no conoces. occult things that you do not know. El único intermediario ante el Padre Celestial The only intermediate between the Father and I, se llama Jesucristo. his name is Jesus Christ. El Espíritu Santo lo único que hace The Holy Spirit, what he does es que intercede por nosotros con gemidos indecibles. is that he intercedes with a crying, Y Él simplemente nos recuerda, and he simply reminds us, nos enseña he teaches us, y nos guía and he guides us por medio de la palabra de through Dios the word of the Lord. para entrar en el camino que se llama So we Jesucristo. can enter into that road or that path, and that is Jesus Christ. Léalo. Read it. San Juan 14:26. John 14:26. Verso 40 y termina el apóstol Pablo acá de este tema. Verse 40, and the Apostle Paul finishes. Pero with this hágase todo decentemente But everything must be done y con orden. decently and in order. Escuche, decentemente Listen, it must be done decent and in order. y con orden. And in order. Entonces, ¿qué está pasando en las iglesias hoy en día? So what is happening in the churches nowadays? Shows, Shows, espectáculos, spectaculars. se revuelcan, They get on se, the se floor, se tiran al piso, throw themselves on the floor, gritan, they scream, lloran, they cry, producen sonido de they animales produce those animal sounds. y en vez de buscar a Dios, And instead of seeking the Lord, corren a buscar al hombre. they run to seek that man. Eso es orden, Is that an order? eso es decencia. Is that decency? ¿Y sabe cómo lo llaman? And you know what they call it? Disque avivamiento. Not even a revival. Dios les bendiga. And the Lord bless you. Ya se expuso la verdad. The truth has been Y como dijo el apóstol Pablo, said. And like the Apostle Paul el said, que quiera reconocer que esto lo sacamos de la Biblia he that wants to recognize that this was brought out from the Bible, y que fue Dios quien ordenó esto en la Biblia and that it was God that ordered this from the Bible, para que nosotros lo obedezcamos, créalo. so that we can obey, believe it. Y el que ignore, pues ignore. And he that ignores will ignore. Su pago recibirá Your pay you will receive por desviar el pueblo de Dios a una mentira. for leading the people of God in the wrong way, in a lie. Y si usted está haciendo esto, amigo pastor, And if you're doing this, my friend, llegó pastor, la hora de que se arrepienta y predique la verdad. it is time that you repent and you preach the truth. Definitivamente un panorama bíblico muestra todo la vista completa. Así que la Sí, señorita. palabra de verdad no existe más profecía más que la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Ya terminó el tiempo de profetas y apóstoles. Este es el tiempo de la profecía. La palabra más certera, La más palabra del segura Señor y es la más palabra del segura. Señor. Y si alguno dice se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Y si se cree profeta, ¿qué está haciendo hablando del futuro? Y no hablando la palabra de la Pues es que es cierto, hermana, porque se pone uno a analizar, ¿verdad? Y la gente lo que quiere es que le digan el futuro. Yo no sé por qué tienen tanta gente esa necesidad de que les digan el mañana. Aún así que le digan una mentira, pero hay algo dentro de todo eso, que, como el no saber, el estar esperando algo, que alguien te venga a traer una palabra. Pero pues lo más seguro aquí está. Y el Señor ya lo habló, ya dijo, todo esto va a suceder. Ahora alguien viene tratando de decir, va a pasar esto, va a pasar aquello. Y la gente lo cree
y dicen, no, porque él lo dijo, no, es que ya estaba escrito. Pero como no lo han leído, entonces le creen a la persona que está hablando. Exacto. Y si es cierto, como dice el hermano, a mi esposo, ¿verdad? Ya no más falta que tengan los mismos supuestos profetas de las iglesias, que tengan esa bola de cristal, como le dice el oráculo, ¿verdad? Porque en verdad es lo que es. Y realmente hemos mirado cómo se promociona el profeta tal va a venir o el profeta tal y corre la persona porque hay dentro una necesidad de conocer el futuro, pero hay esa necesidad porque realmente no conocen la palabra. Amén. Cuando conocen la palabra hasta te choca. Bueno, pero es que el pueblo está acostumbrado a que todo se le dé, pero no estamos cumpliendo la palabra del Señor, en la orden que Él nos dio de escudriñar. Y por eso estamos en la condición que estamos. Entonces, qué difícil, qué duro, qué cosa más tremenda pararse en un púlpito y estar predicando estas cosas, aún incitando a la gente que lo haga, ¿verdad? Siendo parte de algo que la Biblia no lo aprueba, pero que es por desconocimiento, o por una tradición, o por una denominación, lo tengas que hacer. Pero en realidad todo viene a caber en que no tienes el conocimiento y que no amas verdaderamente a mi Padre. Cuando le amas de verdad, dice el que me ama es aquel que obedece mi palabra. Exacto. Ese es el problema. Amén. Por falta del conocimiento, hermana, nada más, porque mucha gente dice, pues es que yo no sé leer. El que sabe leer, pues no lo sabe comprender. El que lo medio comprende, nomás a medias. Entonces, si no nos metemos de verdad, porque podemos durar 50 años en el camino del Señor, podemos vivir toda una eternidad, pero si no estamos escudriñando la palabra y buscando cada palabra, ¿verdad? ¿Y qué es lo que quiere decir? Nunca nos vamos a dar cuenta. Porque no sabemos leer. Inclusive no sabemos leer, yo sí, en verdad lo digo por mí, porque yo leo, pero como digo, yo al principio empezaba a leer así nomás y rápido, porque no rápido, sino que yo nomás quería leer, a ver qué entendía. Pero como en mi ansiedad de querer saber más de la palabra del Señor, pues yo lo leía en español, ¿verdad? Porque yo la leía en puro inglés antes. Entonces cuando empecé a leer en español, pues la leía y yo decía, algo se me tiene que quedar. Pero como no había quien me la explicara al 100, ¿verdad? O que tuviera aquí alguien conmigo para que me la explicara. Y ahora gracias al Señor que Dios mandó un varón de Dios que cuando tengo una pregunta, nomás le pregunto, ¿qué quiere decir esto? Pues no sabemos, ¿verdad? Pero nos metemos a la palabra, vamos a ver qué es lo que quiere decir. En Google ahorita hay muchas formas de cómo escudriñar la palabra. Es donde nos estamos dando cuenta de tantas verdades. Exactamente. Como el Señor nos ha revelado, ¿verdad? Y todo porque este es el tiempo de correr, de escapar por nuestras vidas. Una eternidad en el cielo o una eternidad en el otro lugar. Como dice la palabra del Señor, este es el tiempo donde se está revelando la palabra. Los sellos están siendo quitados. El entendimiento está siendo ahora más comprensible. Entonces, ¿qué es lo que toca? Pararnos y hacer una decisión. Así es. Pero muchos dirán de nosotros y criticarán y dirán, pero no importa, ¿verdad? Eso es una opinión y se respeta a cada quien. ¿Sabe qué dirán? Están mal. Aún y con la palabra, están mal, están equivocados. Lo único que se la pasan es estar hablando. Amén. Déjeme le digo, pero es que al principio eso es lo que produce. Es lo que produce, porque como está uno tan arrasgada a lo que ya conoce, a lo que uno ya siempre ha practicado, a lo que hemos hecho por años, no estamos hablando 2, 3 años, estamos hablando 20, 25, 30, no sé cuántos. Hay gente que tiene ahí mucho más, entonces, ¿cómo vamos a quitarle a alguien eso? ¿Verdad? Es como, es por un ejemplo nomás así, ¿verdad? Así nada, si a usted le dicen, ella no era su mamá por tanto tiempo, pues usted va a decir, ¿cómo? Pues si toda mi vida yo la he conocido como mi madre. Entonces está tan agarrada a ella, ¿verdad? Pero aún así la va a amar, ¿verdad? Pero la palabra yo me imagino que es así. ¿Por qué? Porque yo ya lo viví. Estaba agarrada y yo así no es como yo la quiero, así nos decía otra hermana. Es no. Entonces ya cuando se le explica, cuando miran la palabra, no hay cómo refutar. Decía una hermana temprano que estaba hablando con ella, dice, yo estaba escuchando, y lo estaba escuchando al hermano desde que estaba en Colombia.
Dice, yo lo escuchaba, porque yo dije, en cuanto él venga para acá, yo le tengo que decir a mi hermana, él está mal, dice, y estoy todavía, dice, estoy mirando y quiero decirle que está mal. Dice, y hermana, no le puedo decir que está mal. Dice, porque todo está en la palabra. Así es. Dice, y todavía, dice, me pongo a mirar y me pongo a escudriñar todo lo que dice. Que muchas denominaciones han enseñado erróneamente Something was said, and ironically, many denominations have que la identidad del verdadero cristiano es hablar en lenguas. that the identity of the true Christian is to speak in tongues. Ya vimos por la palabra de Dios que no. And we saw through the Word of God that it's not like that. La identidad del cristiano, y vamos a cerrar el programa diciéndola, está contemplada en la misma palabra de Dios. The identity of the Christian person Y está en el libro the de Word of Juan, capítulo 13, versos 34 y 35. God. And Léalo, it hermana is in Joy. the book of John Juan 13. 34 y 35. 34 and 35. San Juan It's Capítulo one, 13. 13, 34 y 35. John 13, 34, 35. 13, 34, 35 dice así. Un mandamiento nuevo os doy, A new commandment I have given, que os améis unos a otros that we must love one another como yo os he amado, like I have loved you, que también os améis unos a otros. that ye may love each other. En esto conocerán todos And this you will all know que sois mis discípulos, that you are my disciples, si tuviereis amor if you have that love, los unos por los otros. the love for one another. Esa es la identidad de los hijos de Cristiano, Cristo. del verdadero cristiano. Amen. Amén, amén. Si amamos a Dios y al prójimo como así mismo. If we love our neighbor and the Lord, Y la única forma es teniendo el Espíritu Himself. Santo. and the only way to do this is to have the Holy Spirit. Por eso en Gálatas 5:22 That's why in Galatians 5:22 dice que el fruto del Espíritu, it says that the fruits of the Spirit, y comienza diciendo que es amor. and it starts saying it is love. Esa es la identidad del cristiano, That is the identity of a true Christian, del verdadero. of the true Christian. Lo dijo Cristo, The Lord said it, no un hombre, not a man. el fundamento del Evangelio y la fe. The foundation of the gospel and the faith. Amén, amén, amén. Bueno, mis hermanos, se acabó el tiempo por el día de hoy. Son las 9 de la noche hora aquí en Monaghan, Texas, USA. Todavía está el sol acá, increíble. Y hoy estuvimos una temperatura de 40 grados centígrados, aproximadamente unos 100 algo grados Fahrenheit. Es muy fuerte el clima en esta temporada, es fuerte, pero seguimos adelante sirviendo al Señor Jesucristo. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. El próximo martes, Dios mediante, si nos tiene con vida, iniciaremos con otro tema que no lo sabemos todavía porque aquí no se prepara nada. Aquí en estas radios en vivo y en directo para la gloria de Dios, pero sustentado y basado en las Sagradas Escrituras. Amén, amén. Así Dios es. les bendiga, Dios les guarde. Fue un gusto estar con ustedes. Amen. Bendiciones. Dios les Buenas bendiga. noches.